Amada Iglesia de Dios, paz, hermanos. Vamos a dar por iniciado el culto de esta tarde, el día de reposo, hermanos. Le invito, hermanos, que antes de iniciar el culto, vengamos de rodillas y hagamos una oración, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por tus bondades infinitas. Gracias, Señor, porque nos permitiste nuevamente estar aquí, Padre. Un día de reposo, un día más, Señor. Gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por el alimento que proveíste. Gracias por todo lo que nos diste, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a avanzar, Padre, en este camino, sin importar las dificultades y las circunstancias y los problemas que vengan, sabiendo que eres tú, Padre, el que nos lleva siempre en la mano y no te apartas de nosotros. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a cambiar lo que no podemos cambiar, a dejar a ese viejo hombre, Padre, a un lado y dar espacio, Padre, para que tú puedas moldearnos y seamos conforme a tu palabra, Padre. Se va a hablar de tu palabra en esta tarde. Vamos a elevar alabanza, esperando que sean de los gratos para ti y que la palabra impartida, Padre, pues la pongamos también en práctica, porque es lo que nos conviene, Padre. Te rogamos por la vida de los hermanos que andan en los campos llevando la palabra de salvación, Padre, así como nos dejaste ese mandato. Tráelos en bien, apártalos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Adiós, bendice a los hermanos que están reunidos, Padre, en el concilio, esperando que seas tú, Padre, que les dé el discernimiento y el entendimiento espiritual para poder tomar las mejores decisiones para tu amada iglesia. Todo esto te lo rogamos, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vamos a hacer con alabanza 162 de nuestros signarios. Alabanza 162. Salvador, mi culpa él llevó, mi eterna
así es, hermanos. Gracias a la misericordia de nuestro Padre, vino Jesucristo a morir por cada uno de nosotros y Él llevó nuestras culpas. Vamos a seguir alabando, hermanos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vamos a hacer con la alabanza 289, comprado con sangre por Cristo. Alabanza 289. Por Cristo, con gozo al reino yo voy, librado de gracia infinita, ya sé que salvado yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, al reino yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él está en dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. Amén. Y qué privilegio, ¿verdad? Haber sido comprado por la sangre de Cristo. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer, ya les digo. Vamos a cantar la alabanza número 73. Cerca de ti, Señor.
mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, para darle paso a nuestro hermano Benuel, que trae el tema de esta tarde. Alabanza 77, grande gozo hay en mi alma. Hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a vivir, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Bueno, hermanos, damos por terminado la primera parte de alabanzas y le damos el paso a nuestro hermano Benuel, que trae el tema de esta tarde. Pasa, hermanos. Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno. Como está establecido, hermanos, el último sábado de cada mes, ¿qué toca? ¿Qué vamos a estudiar? Un punto doctrinal. ¿Cuál vimos el mes pasado? 9. El mes pasado vimos el lavatorio de los pies. ¿Cuál toca? Punto 23. Matrimonio y divorcio. Ese es el punto que toca para este sábado. Para dar inicio, hagamos una oración. Eterno Dios, todopoderoso Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús, doblamos nuestras rodillas ante ti, eterno Dios.
para alabarte, para adorarte, eterno Dios, dando toda la honra y la gloria solo a ti, eterno Padre, y a tu Hijo. Te damos las gracias, Señor, por tenernos un sábado más, un día de reposo más, aquí reunidos, Señor. Sentimos gozo en guardar tus mandamientos y en estar en tu casa de oración. Te damos las gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú nos das las fuerzas para estar en este lugar, nos das la salud para poder estar aquí y sentir gozo, Señor, de estar entre tu pueblo. Bendice a todos tus hijos, Señor, que han ido a sembrar la semilla y que vienen en camino, tráeles con bien. Bendice a todo tu pueblo, en todo el mundo, Señor. Bendícenos a esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a estudiar acerca del matrimonio y del divorcio, Señor. Que es algo que tú has establecido, el matrimonio, desde la creación. Dios eterno, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que nos dé el entendimiento para comprender cuál es tu voluntad en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Tomen sus asientos. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio, hermano? ¿Qué es? ¿Desde cuándo está establecido el matrimonio? Los sociólogos dicen que fue debido a una necesidad de la sociedad que se estableció el matrimonio. Según ellos no existía antes, sino al pasar el tiempo fue establecido el matrimonio para que estuviera una pareja, hombre y mujer. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 el Señor hace toda su creación. ¿En cuántos días? En 6 días. Y el séptimo lo reposó igual como estamos haciendo hoy. Génesis capítulo 2 ya nos da más detalles. Génesis capítulo 2 verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué pasó? No se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién formó al hombre, hermano? ¿Y quién formó a la mujer? ¿Y quién estableció todo esto que acabamos de leer? Entonces, ¿quién instituyó el matrimonio? Es una institución divina el matrimonio.
Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una ayuda idónea. Y el matrimonio, hermanos, ya vimos que es una institución divina, pero es un pacto. ¿Un pacto de qué? ¿Qué es un pacto? ¿Qué significa la palabra pacto? ¿Qué quiere decir? Un acuerdo. ¿Un acuerdo entre qué? Entre dos personas. Eso es lo que es el matrimonio, y vamos a ver por qué les digo que es un pacto. Proverbios capítulo 2, verso 17. Proverbios en su capítulo 2, verso 16. En el capítulo 2, hermanos, es un padre que le viene hablando al hijo acerca de la sabiduría. Podemos ver en el verso 1 que le dice, un padre al hijo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y le sigue dando una serie de consejos sobre que busque la sabiduría. Y llega al verso 16 y le dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de qué? Del pacto de su Dios. Ahora ven que el matrimonio es un pacto. Un pacto entre hombre y mujer. Pero ¿delante de quién se hizo ese pacto? De Dios. Delante de Dios. Malaquías capítulo 2. Malaquías en su capítulo 2. Malaquías capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Vimos que el matrimonio es una institución divina y que es un pacto entre dos personas. Y si es un pacto entre dos personas, ¿se puede romper? No. Y más que se hace delante del Señor. Mateo capítulo 19. Mateo en su capítulo 19, verso 6. ¿Me ayuda, Lester, por favor? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ven, hermanos, qué importante es el matrimonio. Que Dios lo dejó como institución divina y que es un pacto que no debe romperse. Y a muchas parejas, hermanos, bueno, en lo personal yo no me he casado, pero a los que se han casado, ¿qué le dicen cuando están los dos? ¿Qué te dijeron, Creo que es un juez. Es Un juez. un notario. Ajá. Para los civiles. Promete, ¿qué te dice? Ajá, que promete estar en las buenas, en las malas, en enfermedades, en salud. Ajá. ¿Qué dijiste, Que sí. Igual le preguntaron a Raquel. Y así a todos los que se han casado, que sí, estaban delante de testigos, pero también eso ustedes lo hicieron delante del Señor, porque es una institución divina. Hicieron una promesa de ser fiel, y de estar en las buenas y en las malas. ¿Por cuánto tiempo es el matrimonio? Por siempre.
Malaquías capítulo 2. Pues vamos a Malaquías para ver qué dice. ¿Cuánto tiempo dura el matrimonio? Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, verso 14 al 16. Lo vuelvo a leer. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ahora vamos a ver un caso con el Señor Jesús. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire lo que le pregunta. ¿Cuál sería cualquier causa? ¿Cuál? Cualquiera, hermano. ¿Qué pasaba en este tiempo? En donde estamos leyendo. Resulta, hermanos, que Deuteronomio capítulo 24 habla sobre el divorcio. Ya lo vamos a leer. Pero ¿qué hacía, hermano, el pueblo de Israel? Sinceramente, hermano, por cualquier causa ellos se divorciaban. Porque ya no querían estar con ella, se divorciaban. Si no sabía hacer arroz, se divorciaban. Es una broma. Pero la verdad es que por cualquier causa, así como lo preguntan ellos. Lo vuelvo a leer. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es que lo separa, hermano? El matrimonio. El hombre. Y sigue diciendo hasta el medio. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué? No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces estamos viendo por cuánto tiempo, hermanos, es el matrimonio. Ahí. El matrimonio dura hasta la muerte. Una vez muerta o muerto, tiene libertad para volverse a casar o para quedarse solo. Así lo dice la palabra del Señor y lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de hallar esposa. Proverbios capítulo 18, verso 22. Proverbios capítulo 18, verso 22. Lester, me ayuda. El que hay esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿De quién alcanza, hermano? La benevolencia o la bendición del Señor.
capítulo 19, verso 14. Miren esto. Capítulo 19, verso 14. Dale. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Los padres, hermanos, a los hijos nos pueden asegurar una casa física. Nos pueden asegurar riqueza, pero le pueden asegurar una buena esposa. ¿Quién se la puede asegurar? ¿Un amigo? Solo Dios, que Él conoce los corazones. Jehová es el que escudriña los corazones y discierne todos los pensamientos. Así que el único que puede dar una esposa o un esposo prudente, ¿quién es? Es el Señor, es nuestro Dios. Así lo dice. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y hoy sí vamos a ver dónde termina el matrimonio. Romanos capítulo 7. Libro, carta a los Romanos, capítulo 7. Versículo 2 y versículo 3. Esto lo dice Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿hasta cuándo dura el matrimonio, hermano? Hasta que la muerte los separa. Así que el divorcio, hermano, ¿de quién fue invención? Fue una invención del hombre. Y Jesús les dijo que por la dureza de sus corazones se les había dado el poder divorciarse, pero no porque era un plan de Dios. El plan de Dios ya lo mostró al inicio. Dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer. Primer carta a los Corintios, capítulo 7. Primer carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39. Esta carta también es del apóstol Pablo. Y saben un dato: el apóstol Pablo no se casó, pero tenía el Espíritu de Dios para aconsejar los matrimonios y para dar esto que hoy tenemos escrito. Y no tuvo esposa, no se casó, no tuvo esposa. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vemos que el matrimonio dura hasta la muerte. Y después de la muerte, hermanos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pregunta: ¿qué hay después de la muerte? Miremos qué hay. Mateo capítulo 22, verso 23. ¿Qué pasa con un matrimonio después que uno de los dos muere? O si va a haber matrimonio en la eternidad, una vez que Jesús venga. Miremos, porque Jesús aclara este tema. Mateo capítulo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno no muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia,
dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mire lo que dice el Señor, que en la resurrección, en la venida del Señor, o en la eternidad, no se van a dar casamientos y que seremos como los ángeles. ¿Qué pasaría, hermano, si viene una pareja y se casa y por alguna razón, ¿cuál es el procedimiento? Tenés que firmar un documento, ¿verdad? Sí. Los dos lo firman. Sí. ¿Qué pasaría, hermano, si por alguna razón se perdiera ese documento, se quemara o no se hizo? ¿Qué pasaría? ¿Sería válido el matrimonio o no? Sería válido. Sí, sería válido. ¿Por qué razón? Porque recibe bendición de Dios. Libro de Ruth, hermano. Libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, en su capítulo 4, vemos ahí en el libro de Ruth que está Booz. Ya tenemos conocimiento quién es Booz y quién es Ruth. Que Ruth se le murió a su esposo y ella se quedó con su suegra Noemí y se volvió a su tierra. Y había un familiar de Noemí llamado Booz. Ruth era viuda y resulta que se da, hermanos, que Booz toma por mujer a Ruth. Y en aquel tiempo, pregunta, ¿en aquel tiempo se hacían documentos? No. Miremos cómo se hacía. Capítulo 4 del verso 1. No, del verso del verso 7, capítulo 4, verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y éste servía de testimonio en Israel. 8. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: mire lo que le dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Manón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Y miremos el 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, ¿qué dijeron? Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. ¿Qué necesitó Booz? Testigos. Y esos testigos lo confirmaron. Ellos mismos dijeron: somos testigos. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29.
Verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su mujer, y se la trajo, y él se llegó a ella. ¿Qué llevó Labán? ¿Qué llevó? Testigos. Testigos de esa boda. En aquel tiempo no se firmaba un documento. Y si hoy por alguna razón se perdiera un documento, ese no es razón para decir que no se está casado. Porque se hizo una promesa delante del Señor y delante de testigos. Y el matrimonio, hermanos, Dios lo creó también para gloria suya. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. El Señor hizo el matrimonio para su gloria. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y verso 5. Lester. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que dice el Señor en este pasaje. El matrimonio es para gloria de Dios. Cuando nazca el hijo de Lester, ¿qué va a tener que hacer Lester con su hijo? Enseñarle. ¿Qué le va a enseñar? Y aquí lo dice: y la repetirás a tus hijos, así como nuestros padres lo hicieron con nosotros. Y ven, hermanos, cómo el matrimonio es para la honra y gloria del Señor. Y en Génesis lo dice, que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y miren este dato interesante, la comparación que hace Dios con su pueblo. Ustedes saben, hermanos, cómo Dios representa la relación de Dios con su pueblo Israel como un matrimonio. Así lo representa. Miremoslo en Jeremías capítulo 3. ¿Cómo fue el pueblo de Israel con Dios, hermano? ¿Fueron fieles o fueron infieles? Entonces miremos cómo Dios hacía esa relación que tenía Él con su pueblo, como un matrimonio. Jeremías capítulo 3. Jeremías en su capítulo 3, versos 6 al 10, dice así: me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? ¿Quién es la rebelde de Israel? ¿Quién es? No, aquí está hablando del pueblo de Israel. Ella se va en todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Está haciendo una figura de lo que hacía el pueblo de Israel, que se iba tras otro Dios. Sigue diciendo, 7. Y dije: después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Está hablando tanto de la división que hubo del reino del norte y el reino del sur. Israel se le llamaba a las 10 tribus que quedaron en el norte, y Judá se le llamaba a las tribus que quedaron en el sur. 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y dice el verso 20: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dios, hermanos, hace una representación entre la relación que tenía él y su pueblo como un matrimonio. El libro de Oseas, hermanos, ¿quién lo ha leído? Imagino que lo han leído varios hermanos. El libro de Oseas, hermanos, para hacerles un resumen, hay un profeta llamado Oseas, al cual Dios llama y le da una tarea especial. Ve y busca una mujer, y le da todas las características y el nombre. ¿Y qué creen que era esta mujer? Era una prostituta. Y resulta que el profeta Oseas se casa con la prostituta y tiene hijos. Y ya de ahí, hermanos, que tienen hijos, la mujer se vuelve a su trabajo que hacía antes, a ser prostituta, ya teniendo familia con hijas y estando con el profeta Oseas. Y le dice Dios a Oseas, después que ella lo ha dejado y se ha ido y lo ha dejado con los niños: ve a buscarla de nuevo y trae la casa. Y se va el profeta Oseas a buscarla donde estaba trabajando, y la vuelve a tomar y la vuelve a traer a la casa, a restaurar. Y dice el Señor, hermanos, que así, literal, como fue esa relación de Oseas con la prostituta, así era la relación que Dios tenía con su pueblo Israel. Así era Israel. Se iba tras otros dioses a fornicar, y Dios la iba a buscar con amor, a volverla a traer. Isaías capítulo 54. Isaías en su capítulo 54. Estamos viendo sobre el matrimonio, y ahorita estamos viendo sobre la relación que Dios hacía con su pueblo, sí, igual que un matrimonio. Isaías capítulo 54, verso 5 en adelante. Porque tu marido es ¿qué? Es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como la esposa de juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y ahora pregunta, hermano, ¿qué representa la iglesia? ¿La esposa de quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Y a qué se está preparando la iglesia? ¿Para qué se está preparando la iglesia? Para la boda del Cordero. Miremos lo que dice la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Y da una recomendación tanto al esposo como a la esposa. Efesios capítulo 5. Verso 25 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la iglesia, hermanos, se está preparando para la boda del Cordero, que nos relata en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, verso 7 en adelante dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire para lo que se está preparando la iglesia, para la boda del Cordero. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Mire las recomendaciones que da Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, ¿qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿qué? De sus esposas. Ven, hermanos, lo importante que es un matrimonio dentro de la iglesia de Dios, que sin decir una palabra a una esposa da testimonio del Señor. Lo vuelvo a leer. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ven, hermanos, todos los consejos que da la palabra de Dios para los esposos, para las esposas, para los padres, incluso a los hijos. Miren, como estamos estudiando Eclesiastés en las escuelas, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4. Libro de Eclesiastés en su capítulo 4. Y aquí confirma lo que dice el Señor de la ayuda idónea. Eclesiastés en su capítulo 4, verso 9. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, ven cómo habla de esa ayuda idónea que nos viene hablando el Señor desde el libro del Génesis.
Y miren, hermano, ¿cómo quisieran que estos beneficios que daba el pueblo de Israel volvieran hoy? ¿Sabe cuál era el beneficio de una pareja de casarse en el tiempo antiguo? Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Lester, ¿cuántos días te dieron por haberte casado en tu trabajo? 3. 3 días. Según la ley es un derecho que el que se casa tiene 3 días de vacaciones. Pero mire el beneficio en la antigüedad, hermano. ¿De cuánto era? Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. 1 año de vacaciones a quienes se casaban. Ese era según la ley. Aunque hubiese guerra, no podía ir a la guerra. Desde que se casó tenía que estar con su esposa, sin importar que hubiera guerra. Él tenía que estar con su esposa 1 año. ¿Y dónde dice que estaba? En su casa. Ya no dan esos beneficios, ahora solo dan 3 días. Proverbios capítulo 5, hermano. Proverbios capítulo 5. Si te hubieran dado 1 año de este pagado. Proverbios capítulo 5, versos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Salmos 127. Salmo 127 habla de la familia, hermanos. ¿Y cómo se forma una familia? Por medio de un matrimonio. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, o vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Son los hijos, cosa de estima, el fruto del bien, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sábidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y pregunta, hermano, ¿por qué será que cuando leemos la palabra de Dios en el Génesis, algunos hombres y varones de Dios tuvieron más de una esposa? ¿Por qué? ¿Fue un plan de Dios? ¿Fue un plan de Dios que tuvieran 2 o más esposas? Analicémoslo, hermano. Desde el principio, ¿qué dijo el Señor? Dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿qué? A su mujer o a sus mujeres. A su mujer. Para no leerlo, hermano, y hacer un análisis rápido, encontramos la historia de Abraham. ¿Quién era la esposa de Abraham? Sara. ¿Y a quién tomó Abraham después? A Agar. ¿Qué era Agar? ¿Por qué la tomó? Porque Sara le dijo. Pero resulta, hermanos, que cuando leemos eso, Dios ya le había prometido un hijo a Abraham. ¿Por quién se lo había prometido? Por su matrimonio, por Sara. Cuando tiene un hijo con Agar, ¿qué pasa, hermano? Empiezan los problemas, empiezan las disputas.
Y Agar empieza a menospreciar a Sara. Y le dice Sara a Abraham, ve y córrela. ¿Y le gustó a Abraham eso? No. ¿Y qué le dijo el Señor cuando le fue a preguntar? Hazle caso. Haz lo que ella dice. Y no tuvo que correr. Pregunta, ¿fue una alegría para Abraham o fue una tristeza? El correr a su hijo, Ismael, tuvo que ser una tristeza. La misma palabra de Dios dice que la bendición de Dios no añade. Y además Dios le dijo a Abraham que le había prometido un hijo, pero que no iba a ser por Ismael. Iba a ser por Isaac, llamada descendencia. Entonces, bien, ¿cómo ellos se quisieron apresurar a los planes que Dios tenía? Encontramos otro caso. Jacob. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Bueno, las principales fueron dos. Raquel y Lea. Ya de ahí tuvo la sierva de ellos. Pero, ¿vivía en paz Raquel y Lea? ¿Fue una bendición que estuvieran los tres juntos? Sí, Dios los bendijo con hijos, pero pasaban en disputa. Y los hijos de ella también pasaban en disputa. Entonces ven, hermanos, que Dios desde el comienzo estableció un hombre, una mujer, un matrimonio. Y ya después vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, a Ana. ¿Y cómo se llamaba la otra mujer? Penina. ¿Y cómo miraba Penina a Ana? La menospreciaba. ¿Y qué hacía el esposo? Nada. Y ella lloraba mucho, porque Dios la había hecho estéril. Entonces era el plan de Dios que hubiera poligamia. No, hermano. Desde el inicio Dios lo dejó establecido. Hombre y mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Que algunas culturas, hermano, lo han establecido así, pero son las culturas. La cultura no es Dios. La palabra de Dios es esta que tenemos. Y como les digo, la bendición de Dios no añade tristeza. Y esas disputas que hubieron entre esas varias esposas, hermanos, traían tristeza. Ahora vayámonos a Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24. Lester, dale lectura al verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cómo lo entienden, hermano? ¿Quién entiende por cosa indecente? Esta era ya dando carta de divorcio en la ley de Moisés. ¿Qué sería una cosa indecente? Adulterio, fornicación. Ajá. ¿Qué más? La verdad que cosa indecente, hermano, queda como muy amplio, no queda muy específico. Al Señor Jesús le hacen esta misma pregunta, que lo leímos en Mateo capítulo 19. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Y por qué se divorciaban en aquel tiempo por cualquier cosa, como yo les decía? Resulta, hermano, que para este texto, como pareciera que no queda muy claro con cosa indecente, había dos maestros rabinos, hermanos, que interpretaban la ley. Uno llamado Gilel y el otro llamado Shammai, que eran dos escuelas de fariseos que tenían una interpretación acerca de este texto. Así como hoy en día, hermano, hay algunos que son liberales y hay otros que son más conservadores. Resulta, hermanos, que la escuela de Gilel
Él decía, por cualquier cosa se podía divorciar. Como les dije, hasta si no sabía hacer arroz. Literalmente. La escuela de Gilel de esos fariseos enseñaba que absolutamente cuando dice ahí cosa indecente se refería a cualquier cosa, aunque ella no la quisiera, o cualquier cosa. Si ya no quería, daba carta de divorcio. Pero resulta que el otro rabino judío, la escuela de Shammai, él decía, no, esa cosa indecente se refiere solo cuando hay adulterio. Y ahora vámonos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, que fue el que leímos. Y le volvemos a dar lectura. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y aquí vienen y le dicen, referente al texto que acabamos de leer, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y ahí pone la explicación Jesús, salvo ¿por qué? Por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora ven, hermanos, que no por cualquier cosa se podían divorciar. Ya Jesús lo aclara, que solamente por causa de fornicación. Pero en aquel tiempo había muchos que, como ya no la querían, hermanos, la dejaban. Y además, hermanos, el Señor permitió también, hermanos, el divorcio. No fue un plan de Él, pero lo permitió incluso para proteger a la mujer. Miremos Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, y mire cómo el mismo Dios protege a la mujer que es repudiada. Éxodo capítulo 21, verso 10. Mas si hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de la ciudad. El 10, perdón. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá ¿qué? Ni su vestido. Entonces tenía que siempre darle para los alimentos y cuidar de los hijos que tenía y de la esposa. Pero en el plan de Dios, hermanos, no estaba el divorcio. Fue permitido para proteger a la misma mujer. Entonces, hermanos, en el matrimonio, ¿cuál es el deber del esposo? ¿Cuál es? Lo leímos en Efesios. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo, cuidarla, hermano, instruirla en el Señor. Ese es el deber del esposo. Y de la esposa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hoy en día ha surgido un movimiento de... ¿Cuál es? El feminismo, que le da autoridad a la mujer. Y leamos acerca de lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, 22. Lester. 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miren lo que dice. Esposa, sométanse a sus propios esposos, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Quién lo manda, hermano? ¿Lo manda Pablo? Eso lo manda Dios. Que se sometan a su esposa siempre y cuando sean temerosos de Dios y no las mande a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Verso 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Mire lo que dice Pablo. Primera carta Timoteo, capítulo 2, verso 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y Dios pone una jerarquía, hermano, en la misma palabra de Dios. ¿Quién está sobre todo? Dios el Padre. Y después, ¿quién está? El Hijo. O sea que la cabeza de Jesús, ¿quién es? Dios. ¿Y quién está después de Jesús? ¿Quién? El hombre. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Y después quién está? La mujer. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Pregunta, hermano, ¿esto fue invención humana o quién dejó establecido esto? Vemos primero que la cabeza de Cristo es Dios. Dios el Padre y Jesús son uno, ¿sí o no? ¿Y cuál orden le dio Dios el Padre a Jesús? Que viniera a la tierra a morir por la humanidad. ¿Y qué hizo Jesús? Se sometió él. Se sometió a la voluntad del Padre. Y hablando, hermano, la palabra sumisión no es de manera degradante, sino que es honrosa. ¿Cómo se sintió Dios que su Hijo viniera al mundo a hacer su voluntad? Este es mi Hijo amado, en el cual, entonces, hermanos, ¿a quién agradamos obedeciendo la palabra de nuestro Dios? ¿A quién agradamos? Al Padre, hermanos, ya que Él estableció todo eso. Les recomiendo, hermanos, que se lean Proverbios capítulo 31. ¿De qué habla? De la mujer virtuosa. Es muy bonito. Les recomiendo que se lo lean. Y en Colosenses 3:18 dice: casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Jesús, hermanos, explicó que el matrimonio es de origen divino y que es por toda la vida. La mujer y el varón están unidos, mientras tanto están vivos. Ya uno muere, ya queda libre. Pablo, hermanos, a quienes tienen el don de continencia les recomienda no casarse, pero a quienes no, él dice mejor que se casen y no que se estén quemando.
El matrimonio vimos que es para honra de Dios, y que el hallar una esposa, hermanos, es hallar bendición, y que el divorcio, hermanos, ¿por quién fue establecido? Por el hombre, debido a la maldad de hombre y la dureza de corazón. Pero vimos que el plan de Dios, y lo vemos en la palabra, que el plan de Dios es que hubiera un matrimonio y que no se separara. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el matrimonio fue instituido por Dios y tuvo por objeto la unión duradera de ambos cónyuges. Quienes contraen matrimonio después de divorciarse sin la autorización cometen adulterio. Igualmente, quienes se casan con personas divorciadas sin la autorización cometen adulterio. Pásenlo. Vamos, pasa, amada iglesia. Ya escuchamos la palabra del Señor. Ahora vamos a la segunda parte de alabanzas. Y quiero que me acompañen a entonar esta alabanza, hermanos. Y lo vamos a hacer con la alabanza. Alabanza 328, cristianos todos, ya prepararse. Señales, cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar, quiere venir el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá, no me cantemos, aleluya, que vida eterna Él nos dará. Presto acude, alma secta, este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe hoy su amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él cantemos, aleluya, que vida eterna Él nos dará. Amén. Luego el hermano Manuel que pase por los diezmos y las ofrendas que la amada iglesia ha traído. Tenemos un ruego de oración, hermanos, para que llevemos en oración. Baja, hermanos, ruego llevar en oración a nuestra hermana Silvia Cantor del campo del Epaterique, que se encuentra enferma. Dios pagará por sus oraciones. Entonces ya tenemos este trabajo, hermanos, orar por nuestra hermana Silvia del campo del Epaterique, y de igual forma orar por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Vamos a cantar otra alabanza. Lo vamos a hacer con la alabanza número 93. Santo, santo, santo. Alabanza 93. Santo, santo, santo.
mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios eterno y santo, recibe mi cantar. Santo, 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 de tu numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postran, bañada con tu lumbre. Ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, del cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará por hombre. Dios que siempre has sido, eres y serás. Amén. Bueno, hermanos, invitándolos a las próximas reuniones. Para que nos puedan acompañar el día miércoles de 6 a 7, el día viernes de 6 a 7 igual, recibiendo el día de reposo, y un día como hoy, sábado, culto de oración de 8 a 8:45 y el estudio de escuela sabática de 9 a 11 y un culto general de 4 a 5:30 de la tarde. Para dar por terminado este culto, hermano, vamos a cantar la última alabanza y lo vamos a hacer con la alabanza 254, hermano. 204. Vamos a ver si me la sé, hermano. Si no me la sé, pues
Cantamos la que le digo. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste del mar, lávame en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamine. Pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador, cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador, tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Amén. Para dar por terminado, hermanos, este culto de adoración a nuestro Dios, vengamos de rodillas y hagamos una oración. Padre eterno, tú que estás en la altura del cielo, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu benditas misericordia. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias por la palabra impartida hoy, Señor. Gracias porque nos permitiste elevar estas alabanzas, esperando que sean de olor grato para ti. Te damos gracias por todo, por el alimento, por que tenemos donde dormir, Señor. Te damos gracias por eso. Te rogamos, Padre, que nos perdones, que pases por alto cada uno de nuestros equívocos, ya que con nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, pecamos, Padre. Te rogamos que nos perdones y que nos ayudes a avanzar en este camino, Señor. Te rogamos por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor. Te rogamos también, Señor, que pongas tu mano, Padre, y que conforme a tu voluntad, Padre, tú sabes que tenemos una emergencia de agua, Padre. Te rogamos, Señor, que abras los cielos y que nos proveas del vital líquido, Padre, que necesitamos, y que tu poder se manifieste, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se encuentran enfermos. Pasa tu mano de sanación. También se pidió que rogáramos en oración por la hermana Silvia de la iglesia de Paterique. Ayúdala, Padre, y conforme a tu voluntad, pues sánala, provee todo lo necesario que necesite, Padre, para poder estar bien. Bendice a tu amada iglesia aquí en la localidad de Las Brisas. Bendice a cada uno de los departamentos, Padre. Departamento de niños, prejuveniles, jóvenes,
a las hermanas femeniles, a los obreros, a toda tu amada iglesia, Señor, aquí en esta localidad, al hermano que tienes como pastor, bendícelo, ayúdalo, y a su familia también, Padre. Asimismo, te pedimos por todas las iglesias a nivel nacional, a nivel mundial, y por tu pueblo Israel, Padre. Bendícelo y ayúdalo. Se aproxima una semana, Padre, donde vamos a los quehaceres de este mundo, a nuestros trabajos, a los que estudian. Nos dirigimos a nuestros centros de trabajo, a sus centros de estudio, Padre. Sabemos que vivimos en un país donde la violencia y la maldad se han multiplicado. Te rogamos que estés con cada uno de nosotros, Padre, que los apartes de todo mal, de toda tentación, de todo peligro, y que nos den la oportunidad de regresar a nuestros hogares sanos y salvos. Te rogamos por nuestros familiares que aún no han abierto el oído a tu llamado, Padre. Ayúdales a confiar en ti y que puedan muy pronto, pues, ser parte de tu pueblo santo, de este redil, Señor, y que les des la oportunidad de poder bajar a las aguas del bautismo y poder caminar en tu camino, que es lo mejor, Señor. Gracias por todo, Padre bendito, a los que nos movemos para nuestros hogares y vamos en medios de transporte, en nuestros carros, llévanos en bien y que los apartes de todo mal y de toda tentación. Sigue proveyendo lo necesario. Tú sabes las necesidades que hay en cada uno de los hogares, Padre. También te rogamos por eso. Todo esto te lo rogamos, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Con reverencia, hermanos, vamos a dar lectura a la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos. Adelante.